Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Iniciamos el recorrido de este programa número 15 y la escena de la vida cotidiana. Hoy nos podés escuchar a través de la 93.7, radio de la UNVIME, la Universidad de Villa Mercedes, de 17 a 18, hoy jueves, y el sábado repite en el mismo horario. Por la 90.3 Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, va los sábados a partir de las 10 de la mañana. Hoy vamos a tener un acontecimiento especial. Buenas tardes, María Inés Alman Bornes, bienvenida. Te estábamos extrañando porque no te vimos el último programa. Hola compañeros, ¿cómo les va? Bueno, yo también, con ganas de participar en esta nueva emisión de Escenas de la Vida Cotidiana y de compartir. La verdad que cada programa es un espacio muy hermoso donde nos interpelamos, nos revisamos, nos preguntamos. Reflexionar en colectivo creo que es la gran tarea de estos días. Así que eso, también extrañándolos un poquito y bueno, contenta hoy de estar acá en este programa que, como bien decís, Sergio, es muy especial. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, María Inés, ¿cómo estás? Aquí estamos otra vez reunidos en nuestro espacio común y un saludo para toda la oyentada de Radio UNVIME 93.7 y la gente de San Francisco, La Cigarra 90.3 y por supuesto todo el espectro de personas que nos escucha por todos nuestros canales y nuestras redes. ¿Qué redes tenemos? Tenemos YouTube, Escenas de la Vida Cotidiana, Spotify, Escenas de la Vida Cotidiana y nuestra página por Facebook. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, María Inés? ¿Cuál es el tema que nos convoca como tema central? Y hoy nos convoca un tema precisamente que es central y nodal a la temática de nuestro programa, que tiene que ver con la psicología social y como quizás mucha de nuestra oyentada, me encanta esa palabra, Cristian, la oyentada sabe, ayer 25 de junio se celebra el Día de las y los Psicólogos Sociales porque se cumple una fecha, un aniversario más del natalicio de Pichon Rivière, si se quiere, el mentor de la psicología social argentina. Así que en función de esta fecha que nos convoca, que nos atraviesa, hemos convocado a amigas, amigos, a colegas también, que nos cuenten un poquito sobre su vivencia siendo psicólogas y psicólogos sociales. ¿Se acuerdan de esos primeros textos? Seguramente ustedes en sus escuelas lo tuvieron, ¿no? Es ¿psicólogos sociales para qué? ¿O psicología social para qué? Bueno, yo reviví un poco esto cuando convoqué a mis contactos a reflexionar, porque era como volver a preguntarnos, ¿para qué? Creo que es un texto de Ana Quiroga, ¿cierto? Vamos a reflexionar sobre qué aportó la psicología social en nuestras vidas, en la vida de cada uno de estas entrevistadas y entrevistados, y cómo creemos que la disciplina, ¿no? Esta interdisciplina, la psicología social, puede aportar o contribuir al cambio social. O sea que esas son las dos preguntas que hemos realizado. Esas son las dos preguntas, sí, que van a estar respondiendo nuestros entrevistados. ¿Y a quiénes hemos convocado, Cristian? Hemos convocado a Magdalena Vieira de San Martín de los Andes, Mónica Freschi de Chaco, Sebastián Nikolov Chakarov de Capital Federal, Liliana Galván de La Plata, Laura Sota de Villa Mercedes. Debo decir que Laura en realidad es oriunda de Mendoza,
Adriana Rodríguez también de Mendoza y Vanessa Neila de La Plata. O sea, tenemos un popurrí de compañeros y compañeras bastante federal. ¿A quiénes vamos a escuchar en este primer segmento? Porque debemos decirle a toda la audiencia que el programa se va a extender por estas 7 entrevistas que van a responder a las 2 preguntas que recién nos comentó María Inés. Y en este primer bloque, ¿a quiénes vamos a escuchar, María Inés? En este primer bloque vamos a escuchar a Magdalena Vieira de San Martín de los Andes y a Mónica Freschi desde el Chaco. Bueno, vamos a escucharlas. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Soy Magdalena Vieira, vivo en San Martín de los Andes, crecí en Buenos Aires y viví ahí hasta hace 2 años. Estudié la licenciatura en Administración y también la Tecnicatura en Psicología Social. Trabajé muchos años en el desarrollo de proyectos sociales, comunitarios, educativos, también mucha pedagogía en derechos humanos y memoria. 9 años trabajé para la Casa de Ana Frank, promoviendo proyectos en toda América Latina de memoria y paz, especialmente en países de posconflicto. También soy cristiana y trabajé también mucho en la búsqueda de fondos, en ONGs, en proyectos internacionales y también hace poquito en la gestión pública. Me desempeñé en la gestión pública hace 3 años. Bueno, para mí la psicología social aportó elementos súper interesantes para entender los grupos, los espacios donde participo, a todo nivel. Laborales, familiares, de amigos, de proyectos comunitarios. Poder ver, por ejemplo, observar quién ayuda a empujar un grupo, quién boicotea acciones, tareas, cuando alguien está haciendo un chivo expiatorio de una situación que es mucho más grupal u organizacional, las dinámicas del poder, de los liderazgos, de cómo intervenir en una situación con alguna herramienta, un dispositivo, una propuesta, a veces de forma sutil, a veces de forma más explícita, pero para que algo cambie en una situación que viene siendo o perjudicial para el grupo u obturando una tarea. Aún en lugares donde no estoy trabajando como psicóloga social, todas esas herramientas se me hacen súper útiles a la hora de interactuar y sobre todo y últimamente a la hora de analizar dinámicas. Bueno, para empezar, psicólogos, psicólogas sociales o no, yo creo que una de las contribuciones más urgentes que podemos hacer el mundo en que vivimos y los espacios que transitamos son darle lugar a la ternura y al cuidado. Y la psicología social tiene en esta caja de herramientas que es para observar grupos, dinámicas, cómo un grupo se apega a una tarea o distribuye roles y demás, creo que puede aportar cuidado, aportar el cuidado necesario para que una tarea salga adelante, para que esa tarea salga con todas las personas involucradas adentro, con distribuir las motivaciones o la motivación o ayudar a elaborar un conflicto de forma saludable para el grupo en el que está participando y también en relación la relación entre ese grupo y el entorno. La psicología social, además, como la aprendimos en América Latina y en Argentina en particular con Pichón Rivière, lo que propone es democratizar en algún punto el acceso a la psicología, a las herramientas de la psicología para entendernos mejor como personas y en los espacios y los lazos que tenemos. Y en ese sentido, ayudar a pensar el hacer diario, separar un tiempo para analizar qué queremos, desde dónde lo hacemos como grupo, cómo se establecen los vínculos. Me parece que puede ayudar a hacer de los espacios de cambio social espacios saludables, espacios activos, efectivos en el trabajo o en la tarea que se proponen. También a destrabar dinámicas o violentas, desactivarlas o proponer lógicas distintas a las que se vienen dando en una familia, en el aula, en un grupo de señoras que se juntan en un taller a aprender a tejer. También poder entender los emergentes,
de las comunidades, a veces a la escala local, pero también en escalas más grandes, entender cuáles son algunos de los mensajes o situaciones que están latentes y no manifiestas. Me parece que también puede ayudar a entender, especialmente en tiempos como estos, o promover una lectura crítica de nuestra realidad. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Mi nombre es Mónica Freschi, soy operadora en Psicología Social de la provincia del Chaco y también soy licenciada en Gestión Social. Trabajo en el Ministerio de Desarrollo Humano y también integro la cooperativa Chaco Psicosocial, donde tenemos la formación de profesionales de la psicología social, la tecnicatura, en la UEGP 171. También soy integrante del Consejo Profesional de Trabajadores de la Psicología Social del Chaco y fui la primera presidente del Consejo. Y en relación a lo que la psicología social me aportó en lo personal, es tener una profesión para el trabajo que ya venía o que vengo desarrollando de muy joven, que tiene que ver en lo comunitario, lo social. Bueno, tener una profesión que me da herramientas y me permite intervenir y trabajar desde la psicología social. En una segunda instancia, que la puedo definir más de una militancia de la psicología social, ya que desde estudiantes, ¿no? Yo fui de la primera corte acá de recibidos de la provincia del Chaco, de operadores en psicología social, poder ser parte de todo el proceso que fue de poder conseguir la ley del ejercicio profesional y la matrícula. También ser parte de fundadora del Consejo Profesional de Trabajadores de la Psicología Social del Chaco y desde ahí poder tener una trayectoria desde el 2012 con los colegas de Corrientes, de espacios, de jornadas, capacitaciones y congresos acá nacionales, acá en el NEA, que eso también me aportó muchísima apertura, experiencia, poder estar actualizada, la necesidad de siempre estar con otros, colegas, pares, de ver todas las necesidades y también muchas situaciones, ¿no es cierto?, de conflictos acá para que la profesión se inserte realmente acá en la provincia y también a nivel nacional poder conocer a muchos referentes de otras provincias, también tener una relación con ADETEP a través de Adriana, de María Inés, y bueno, que conformamos por ahí la Mesa Nacional por la Psicología Social. Entonces también ese lado, ¿no?, de poder que la psicología social esté en el lugar que nosotros también tenemos que hacernos cargo como profesionales, queremos que esté. Bueno, en relación a qué podemos los profesionales de la psicología social contribuir al cambio social planificado, bueno, ahí aparece lo que Pichon Rivière, ¿no?, sintetiza en esa frase que seguramente este mes todos compartiremos, que es: en tiempos de incertidumbre y desesperanza, es necesario gestar proyectos colectivos donde planificar la esperanza. Bueno, ese es un desafío y creo que nos debemos un debate entre todos los colegas porque creo que ahí está nuestro rol social. Esto, ser agente de cambio o propiciar cambios en grupos, en comunidades, que pueda eso desde lo micro poder repercutir en lo macro. Y para eso se necesita espacios del cara a cara, de poder sentirnos sujetos y protagonistas y sujetos políticos donde podemos transformar esta realidad, ¿no? Así que creo que me dejó pensando la pregunta, hoy es difícil responderla,
porque creo que nos debemos estos espacios como profesionales de la psicología social. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, las paredes no existen, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Agua de las tinajas, de los gajos beber, de los gajos brotar. Clarea y es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar todo lo que amarra. Con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, las canciones serán. Clarea y es tiempo de arrancar. Las canciones serán la trinchera de nuestros días. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Acabamos de escuchar el tema Trinchera de Dura Tierra y vamos a seguir con otros 3 invitadas. Están Sebastián Nicolás Chakarov, que trabaja en Capital Federal, pero es de Ensenada, de cerquita ahí de La Plata. Viviana Galván, también de La Plata, y a Laura Sota, de Villa Mercedes. Mi nombre es Sebastián Nicolás Chakarov, soy psicólogo social, trabajo en el área penal juvenil hace un tiempo largo ya, desde el 2008, ahora en el área de penal juvenil de la ciudad de Buenos Aires. Mis tareas como psicólogo social, aparte de haberlas desempeñado en algún momento o en alguna medida con los adolescentes con los que trabajo en el área, creo que también he tenido otras intervenciones ahora en la actualidad, por ejemplo, desde una asamblea que estamos en la localidad de Villa Lisa, La Plata. Uno interviene en los distintos lugares donde transita, creo, más allá de las tareas formales y en la contratación que hacen de uno como psicólogo social. Pues también en organizaciones de la comunidad y como operador social en otro tipo de clubes o programas de la ciudad y de provincia también llevo adelante tareas desde el rol. . 。
¿Qué aportó para tu vida estudiar psicología social? Bueno, aportó sentido y argumento, aportó definición, organización, búsqueda, una manera de entender las relaciones, la vida social, la vida institucional, las organizaciones, una manera de entender el mundo. Me permitió entender la enfermedad, el origen, las maneras, las formas en las que se enferma un sujeto, el contexto, la dialéctica marxista, la dialéctica hegeliana. Me aportó conocer el pensamiento humano en relación con el momento en que se produce ese conocimiento. ¿Qué se descubre y qué queda invisible? ¿Qué factores hacen posible lo invisible y quiénes quedan o quedamos invisibles en estos contextos históricos que transitamos? Me dio muchas herramientas, tantas que no me alcanza una vida para usarlas. Me conectó con lo humano, con mi historia, creo que con una parte piola de mi historia familiar, con otras búsquedas, con la necesidad imperiosa de no dejar de buscar siempre, buscar esa esperanza planificada necesaria para los despojados del mundo, despojados de medios necesarios para la vida, para su subsistencia, pero también para el desarrollo compartido y sustentable. ¿De qué manera podemos los psicólogos sociales contribuir al cambio social? El cambio social es inherente al desarrollo humano. Lo que debiéramos agregar a la frase de la pregunta es planificado. Pichón hablaba de cambio social planificado. Sin planificación no hay capacidad de intervención. El cambio social queda a merced de los poderes establecidos o en pugna permanente sin poder realizar una síntesis integradora. Tesis, antítesis y síntesis. En algún momento, por favor. Momentos dramáticos si los hay. No porque otros momentos históricos fueran igual o peores. Ahora los vemos en simultáneo, en tiempo real, guerras reales, amores virtuales, inteligencia algorítmicas reales en la virtualidad y poco inteligentes en la realidad de lo vivido. Todo más rápido, se nos hace imperiosa la necesidad de contemplar en otras frecuencias de entendimiento, alejarnos un poco para verlo en otro tiempo, en nuestro tiempo. Educar, pedagogizar la política, crear nuestros dispositivos, volver a la contemplación para saber en qué momento es posible intervenir e incidir de manera certera y determinante. Lo latente es nuestra materia gris psicosocial. Y crear y crear. Estamos para eso. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común. Hola, buen día. Mi nombre es Viviana Galván. Vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hace más de 20 años que me recibí y estudié psicología social. Estoy haciendo este audio para los compas del programa Escenas de la Vida Cotidiana, en donde me invitaron a reflexionar de manera retrospectiva en qué aportó para mi vida estudiar psicología social. Bueno, en un principio yo pensaba y sigo pensando que día a día las herramientas que tenemos los psicólogos sociales para intervenir en la sociedad, mejorando las condiciones de vida, el bien común, facilitando el aprendizaje, encontrando permanentemente canales de comunicación novedosos en donde favorezca la vida de las personas y haga como más llevadero la vida de las instituciones, de los agrupamientos. Bueno, siempre les digo, cuando doy clase a mis alumnos o en los grupos donde trabajo y tengo la oportunidad de dialogar, siempre les comento esto, ¿no? Que la psicología social es un camino de ida. Uno cuando comienza a tener mayor
herramientas y capacidad de análisis instrumental, se va dando cuenta que, bueno, que este pensamiento crítico que uno puede desarrollar siempre es importante poderlo sostener en contexto, pensar con otro y encontrar de alguna manera mejores canales de comunicación, facilitar elementos que hagan que la vida de las personas sean más llevaderas. Esto de poder facilitar confianza en sí mismo y entender que los problemas pueden dejar de ser problemáticas si nosotros comenzamos a encontrar herramientas y elementos como para poder saber cómo actuar y de qué manera facilitar una alternativa a lo que está sucediendo. Y bueno, y desde ese lugar es una teoría inabarcable, pero no solamente eso, es un hacer continuo y constante, que no es un hacer individual, todo lo contrario, es pensar con otro, es hacer para el colectivo y es también entender que, bueno, que hay situaciones y momentos que son especiales. Y bueno, tenemos que a veces dedicarnos a hilar un poquitito más fino, a poder acompasar la historia y a seguir acompañando, pero siempre sabiendo que el respeto por el otro es nuestra bandera que tenemos que enarbolar. Lo otro que me parece importante, que también acá los compas de Escenas de la Vida Cotidiana están como invitando a reflexionar, es acerca de qué manera podemos los y las psicólogas sociales contribuir al cambio social. Bueno, esto es muy importante porque la psicología social, de la manera que nosotros la vemos como operadores, como técnicos superiores, no es una carrera de la cual uno necesite estar permanentemente intelectualizando el material que recibimos, todo lo contrario. Ya cuando nosotros incorporamos un nuevo material que nos resulta novedoso, que emerge de alguna problemática, que emerge de algún colectivo, en ese mismo momento eso teórico ya comienza a ser texto y ya empezamos a pensar en el hacer. Entonces es muy importante para nosotros, los psicólogos sociales, trabajar en la comunidad. Para mí es totalmente enriquecedor. Y hablo no solamente del trabajo comunitario, sino del trabajo en las organizaciones, en las pequeñas empresas, en las empresas familiares, ese pequeño corpúsculo de presencia que uno puede hacer, esa asistencia mínima en una cadena de valor que luego se acrecienta, es una manera de intervenir. Ese saber hacer que tenemos de alguna manera innata, a veces creada por una necesidad interna o por un encargo o por una demanda de algún agrupamiento, siempre lleva hacia adelante no solamente un pensar para el técnico, sino también llevar a la reflexión de todo ese agrupamiento. Entonces, poder acompañar esos pequeños corpúsculos de pensamiento crítico, de ese hacer diferenciado, de poder tener, un desarrollo ético que tiene que ver con esto, con ese llamamiento interno, corresponde no solamente desde el lugar teórico, sino también acompañando esos agrupamientos. Esas pequeñas porciones que uno puede llegar a intervenir en distintos espacios, esos microespacios que se potencian. Parecen a veces lugares medios aislados, pero son pequeños elementos que uno puede, a través de la reflexión, pensar con ese agrupamiento, vuelvo a repetir, en una institución, en distintos espacios, ¿no? En el lugar de agrupamientos deportivos, agrupamientos pedagógicos, con los obreros. A mí me ha tocado estar con gente que levanta cosechas, en cooperativas, con niños, haciendo trazos y en talleres de arte,
Bueno, siempre hay un espacio y un lugar de reflexión, de poder de salir y acompañar a ese otro, desnaturalizar algo bueno, que está instalado, pensarlo de manera diferente. Bueno, eso es creo que el principal atributo, el pensar con otro. Eso para mí es lo principal, el atributo principal que tenemos los psicólogos sociales. Poder pensar con otro elementos que sean favorecedores a las condiciones de vida de las personas. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Hola, mi nombre es Laura, soy docente y psicóloga social. Contaré a partir de mi experiencia, que en definitiva es lo que me atraviesa y habita, cómo llegué a Pillón y a la psicología social. Cabe aclarar que no es una carrera como cualquiera, es un transitar y caminar lugares de nuestra propia historia durante la formación, que es en sí misma una intervención a la propia vida en contexto, de manera consciente y con un disfrute sin igual. Psicología social fueron los días deseados de cursar y los trabajos prácticos más atrayentes para realizar. Enriqueció y modificó mi forma de ver, observar, analizar y actuar. Bueno, durante la carrera cada aspecto teórico se articuló con la experiencia, y eso brevemente intentaré hacer, solo mencionando acotados conceptos que atravesaron toda la experiencia en trabajo comunitario, en sus comienzos y cómo llegué a la psicología social. Durante 20 años y más trabajé como docente en educación no formal, en centros educativos en contextos de población vulnerada en la provincia de Mendoza. Estudiar psicología social, salir a buscarla o que ella me encontrara, fue la formación con mayúscula para poder acceder desde otro lugar más profesional, instrumentada y ya no solo tan intuitiva o empática a trabajar en estos espacios. Como equipo centramos nuestra tarea un poco bajo el título Necesidades y Proyectos, donde la propuesta fue siempre desde la grupalidad, indagando necesidades, observando cómo las condiciones concretas de existencia favorecían o obstaculizaban el alcance de los proyectos de la comunidad. Primeramente apareció el pedido o solicitud por parte de la institución de realizar una intervención de acompañamiento que a partir de entrevistas y el análisis desde la dialéctica se fueron explicitando las problemáticas, las necesidades. Nuestro objetivo inicial de abordaje fue el de acompañar en el proceso de construcción de conciencia crítica, generando espacios de encuentro basados en la grupalidad para reflexionar sobre intereses, proyectos y la relación con sus condiciones concretas de existencia y el impacto en la subjetividad, ¿no? Entendiendo que nuestro objetivo tenía que ver con promover el protagonismo de los sujetos, configurar en un vínculo con los otros espacios para que a los sujetos les sea posible acceder a sus necesidades en una práctica colectiva. Uno de los objetivos que nos propusimos, abordándolo desde la psicología social, fue el de acercarnos a las necesidades que tenía la institución y la comunidad con una mirada crítica que los condujera a la conciencia crítica. Nos referimos a esta como el reconocimiento de las necesidades propias y las de la comunidad a la que pertenece el sujeto. Conocimiento que va acompañado de la estructuración de vínculos y desarrollo de tareas que permitan resolver esas necesidades. Tenemos que mencionar que en este orden sociohistórico que induce y refuerza el escepticismo, que no promueve ni permite el protagonismo social, sino el aislamiento, la desconfianza y el refugio en el mundo privado,
Bueno, esta estrategia de poder que manipula desde las relaciones y mensajes, los sentimientos, pensamientos, y que tiende a favorecer la internalización de una mirada y un discurso, ese dominante. Entonces nosotros, ¿desde dónde nos aproximamos a realizar ese proyecto? Desde una perspectiva dialéctica a esa realidad, entendiendo la complejidad de la misma y lo que implica el abordar cualquier problemática desde las conexiones entre lo social, la naturaleza y el pensamiento. La relación entre el mundo interno y el mundo externo de los sujetos, y como, según Pichon-Rivière, el mundo externo, las relaciones reales, determinan al sujeto. Colegas pichonianos decían, y con esto ya termino, que grupos, vínculos, organizaciones, se los convoca como ámbito de elaboración de ansiedades, de preservación del yo, de la identidad y del pensamiento, de la capacidad de desarrollar un hacer desalienante y creativo. En estos espacios vinculares, la primera tarea es gestar la posibilidad del encuentro, superando la fragmentación que hoy hegemoniza la vida social. Y a partir de esta articulación de necesidades, recorriendo contradicciones y desencuentros, trabajando la dialéctica unidad-diversidad, acercarse al diseño de un futuro a través de un proyecto. La necesidad imperiosa de sostenerse en un proyecto junto a otros viene a interpelar esta especie de atrapamiento, de melancolización que se nos presenta a los sujetos como única alternativa. Sería un movimiento hacia un comenzar a sostenerse en la posibilidad de un proyecto colectivo, es decir, en construir salud. Muchas gracias. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común. Y seguimos con este programa especial. Esta vez vamos a escuchar a dos compañeras más, Vanessa Neila de La Plata y Adriana Rodríguez de Mendoza. Vale aclarar que Adri Rodríguez es una compañera integrante de ADETEPS, que es la Asociación de Trabajadores de la Psicología Social, de la que somos parte al menos 2 miembros de este programa. Soy Vanessa Neila, psicóloga social, psicodramatista, entre otros devenires grupales y estéticos. He transitado trayectos profesionales y laborales en organizaciones sociales vinculadas a la vulneración de derechos de las niñeces, centros de salud comunitarios, espacios culturales y dispositivos teatrales con abordajes territoriales diversos. También desde distintas áreas relacionadas a políticas públicas de la provincia de Buenos Aires. Secretaría de Niñez y Adolescencia, Secretaría de Derechos Humanos, Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Ministerio de Salud. Además, como consultora externa para la Organización Internacional del Trabajo en Argentina. Y más recientemente, ejerciendo roles docentes en institutos terciarios de psicología social. La psicología social y yo nos encontramos hace 20 años, cuando entré por primera vez a un hospital neuropsiquiátrico, ubicado en la localidad de Melchor Romero. En ese momento, en el rol de estudiante de una universidad popular donde comencé el camino pichoniano. Quizás es más fácil hablar de inicios y no de origen. Habitar las escenas cotidianas como dramaturgias de afectividades. Paisajes sonoros atesorados en un cassette donde mi abuela grabó una conversación de un día cualquiera, de una tarde anónima, entre ruidos domésticos, hablándonos de lo simple. Yo allí, bocetando palabras, y ella, que no sabía ni leer ni escribir, narrando teoría del vínculo. La psicología social me enseñó a mirar el mundo. Parece pretencioso que el acto mecánico del parpadear pudiera capturar toda la existencia. Colección de gestos que sacuden cualquier biblioteca de certezas. Mi mundo interno se sigue poblando con el olor a tortas fritas que mi mamá cocina en los días de lluvia.
La psicología social es eso, una intimidad política. Si el manicomio es una posición, nuestra postura disciplinar también lo es. Parida desde los márgenes de los saberes hegemónicos, podría ser proceso cartográfico de pura potencia transformadora y no mapa ya escrito con discursos deslegitimantes de nuestras praxis. ¿Qué cuerpo social podemos gestar les psicólogos sociales? Creo que el punto de urgencia actual nos compromete en la tarea de implicarnos junto a otros desde los territorios y espacios que nos inviten a conmovernos, a construir desde una ética del encuentro, sea en un aula, en las calles, en grupos artísticos o en un colectivo militante. Es decir, en donde seamos capaces de habitar lo común, aún bajo las nuevas lógicas tecnológicas de corporalidades mediadas entre planos de cercanía y virtualidad. Las formaciones transdisciplinarias como camino posible para las intervenciones críticas y situadas en los contextos hostiles contemporáneos. Por mi parte, sigo profundizando desde el entrenamiento en corpodrama y la clínica corporal, especializándome en gestión educativa y también participando desde la Red Latinoamericana de Arte y Salud Mental. Para terminar, quisiera compartirles un breve texto poético que escribí durante un seminario virtual coordinado por el colega Fernando Fabris. Yo soy la pesadilla obligatoria existiendo, con el peso del escándalo de mi cuerpo político y deseante. ¿Quién sos cuando abrazás? Somos nosotros, los indisciplinados, quienes nos atrevemos a inventar palabras para nombrar un mundo que detesta el goce disidente, que decide luchar ante los obligatorios decretos, que abraza derechos varados en la intemperie. ¿Quién sos cuando abrazás? Seremos canción ante las persistentes lluvias de todos los crueles desamparos, los albañiles y los tejedores, los estudiantes y maestros, los verduleros y las verduleras, que con sus manos escriben la patria de los comunes. Yo soy gesto irreverente, cotidiano, cuando me vuelvo frontera, pliegue, inclasificable, aconteciendo misterio, quizá sugerido, en algún margen de la memoria. Vos, ¿a quién amás cuando abrazás? Seguiremos siendo esa pesadilla obligatoria de quienes olvidaron soñar, mientras venden el silencio cómplice de la muerte en vidas ajenas. Si la historia con las madres y las abuelas se gestó entre pañales y el mundo cabe en un pañuelo, serán ahora y siempre nuestros pasos semillas, ropajes de proximidades para quienes desconocen el barro y le temen a los milagros. Seguiremos siendo pesadilla obligatoria, construyendo justicia social y poética, porque el amor se hace. Feliz día, compañeros y compañeras, por una psicología social popular, plural, desmanicomizadora y latinoamericana. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo en la casa común. Mi nombre es Adriana Rodríguez. Cuando me presento siempre digo que vivo en dos lugares, en la provincia de Mendoza y en un pueblo del sur de la provincia de Córdoba. En 1986 finalicé mis estudios en psicología social en sus aspectos formales, básicos, obviamente continúa. Soy socia fundadora de la Escuela de Psicología Social de Mendoza desde sus orígenes hasta el año 2005. Integro y soy parte activa y constitutiva de la Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza y de la Mesa Nacional para la Psicología Social. Mi formación y mi campo de experiencia son totalmente complementarias. La salud pública comunitaria, la psicología y el análisis institucional y la antropología social y política presentes y vigentes en el contexto de las prácticas de intervención psicosocial que desarrollamos colectivamente con los colectivos de pertenencia. Muchísimo y siempre. El pensamiento de Enrique Peñón-Rivera y la psicología social nos convocan muchas veces a quienes lo transitamos desde un complejo entramado que está fuertemente inscrito en nuestra historia personal y social, en las tramas de relaciones y experiencias
que vivenciamos en ese trayecto, de un modo que es particular, personal, significativo. No es fácil tampoco ser consciente de esto, aunque desde nuestra mirada pensamos que en todas las formaciones siempre hay un contexto vincular social que opera como las condiciones de emergencia y de producción de aquellos caminos que decidimos y elegimos transitar. En mi vida previa al 82, cuando inicié la formación, había una situación política sumamente compleja y violenta en nuestro país, en el mundo. El Cordobazo, las guerras de Vietnam y de Corea, las luchas obreras y populares, la dictadura de 76, para poner un marco comprensible y compartido. También el arte del rock como un espacio cultural identitario que irrumpe y me sostiene, que moviliza sentidos y los va conformando. En este camino, y pensando para esta entrevista y la pregunta, hay una escena que recuerdo con fuerza. No sé si todos vieron la película El Francesito que dirige Miguel Cohen. A las que no la vieron les recomiendo que la vean. Incluso podemos conseguirla y enviarles el link. Donde Pillon atraviesa el río en el litoral, acompañado con otras personas en una especie de canoa grande o en un barco chico. Y esa imagen para mí tiene una fuerza y una potencia impresionante que emociona y moviliza, ambas cosas a la vez. Pillon es un maestro profundamente generoso que hizo de las experiencias de una vida muy intensamente comprometida un lugar muy profundo para identificarnos y aprender. De eso intentamos ser hijas e hijos merecedores de serlo en este ritual de celebración cada 25 de junio. Estoy absolutamente convencida de que la psicología social tiene una inscripción interna muy fuerte, muy potente, que se pone en juego en todos los espacios de la vida cotidiana, desde salir a la calle o mirar por la ventana. Es un instrumento desarrollado con rigurosidad científica que en su diseño y en su conformación, desde el punto de vista de la construcción epistemológica, teórica y metodológica, es inabarcable en cuanto a las posibilidades del análisis y la intervención psicosocial en un devenir que además se va complejizando, potenciando y desplegando en dimensiones diferentes, como un collage, una imagen que utilizaba mucho Pillon, un collage multidimensional que además no está quieto, sino que se mueve. Un cantero de tiras en flor en un barrio que se estaba empezando a formar, miradas que se reconocen y se encuentran emocionadas ante una situación de movilización y traslado al despedirse del territorio conocido, la alegría de saberse parte de no estar en soledad, sino en el encuentro que posibilita cosas nuevas, transformadoras. Muchas vivencias en nuestra trayectoria que nos cargan de sentido y de propósito, ese camino que elegimos, siempre compartida, y eso realimenta mucho. Las y los psicólogos sociales podemos contribuir al cambio social en la actualidad. Pienso que en principio fortaleciendo nuestras estructuras de gestión como un posicionamiento necesario, imprescindible, ético, para el abordaje de problemáticas diversas en situaciones muy, muy complejas. Es a partir de nuestra acción colectiva desde donde podemos avanzar. En lo personal me refiero a los espacios donde participo, ADETEPS y la Mesa Nacional. Pensamos que servir y acompañar a los grupos más vulnerables es mucho más que asistir. Es crear espacios pertinentes donde se escuchen sus voces, se legitimen sus experiencias y saberes, se fortalezcan sus organizaciones. Esto implica diseñar dispositivos que permitan acompañar procesos de conciencia crítica, propiciar redes solidarias y visibilizar las tramas de sometimiento y opresión en los ámbitos donde las mismas se despliegan, los grupos, las organizaciones, las comunidades en los territorios que habitan. A la vez, esto es algo más amplio que involucra al conjunto de las organizaciones sociales, a los colectivos de trabajadores en general
en el sentido de construir la apertura y disponibilidad necesarias para el trabajo colectivo, superando las posiciones narcisistas, individualistas, la división y fragmentación emergente de una disputa intensa por los espacios de poder, que es manipulada y fogoneada por las estructuras que en última instancia detentan ese poder estructural y crónicamente, ¿no?, en nuestro país. Hay una intensa disputa de sentidos como parte de una batalla cultural que intenta naturalizar, y esto lo vemos todos los días, desigualdades de intereses, que desconoce y niega las dolorosas realidades y las injusticias que día a día se profundizan junto al avasallamiento de derechos legítimos. Parte de nuestra tarea profesional, promover y sostener activa y creativamente esos espacios de encuentro e intercambio, trabajando a nivel de las representaciones acerca de lo que somos y de lo que queremos ser, acerca de los hechos concretos y de la interpretación que se intenta que tengamos acerca de esos hechos. Una tarea que implica la desnaturalización de lo que se nos presenta como incuestionable desde visiones ocultantes y estigmatizantes que potencian el aislamiento y la división, ¿no? A esto de dividir para reinar. Somos conscientes de que no es fácil sostener una práctica emancipadora, saludable, en un contexto de individualismos crecientes, fragmentación subjetiva, social y políticas de ajuste que avasallan derechos. Pero también somos conscientes y sabemos que la historia de nuestra disciplina, desde el trabajo de nuestro maestro en los hospitales psiquiátricos, está hecha de resistencias activas, de rondas y fogones colectivos en las plazas, de abrazos en los barrios en un caminar conjunto, de palabras que se vuelven acción transformadora. Y ese es nuestro camino y es nuestro compromiso. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo en la casa común. Nuestro análisis psicosocial. Compañera, compañero, estamos llegando ya al último tramo de este programa. Hemos escuchado a 7 voces diferentes de distintos lugares del país y una riqueza muy grande también en cuanto a la diversidad temática a la que se dedicaron cada una y se dedica cada una de las psicólogas y el psicólogo social que hemos escuchado. Y bueno, llegó el turno, yo creo que como para que nosotros podamos poner palabras a qué nos deja esta cuestión de la psicología social. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es nuestro sentipensar en definitiva? Sí, antes cuando pensábamos este programa decíamos que bueno, está bueno escuchar las voces y bueno, ¿y nosotras cuál ha sido nuestro para qué de la psicología social? Yo me veo en esos momentos cuando arranqué a estudiar y les comentaba recién a ustedes fuera del aire que arranqué muy chica porque estaba recién empezando en la universidad, yo estudiaba en la UBA y me encontré con un gran afiche de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo que decía, ¿no?, estudiá psicología social acá, y ya los colores, el pañuelo, todo me interpeló y encontré en esa forma de sistematizar el saber de la psicología social como mucha coherencia con lo que venía haciendo, que tenía que ver con una militancia social e incluso cristiana en ese momento. Y bueno, me sentí interpelada y también abrazada, porque un poco lo que me pasaba, ¿no?, en la academia tradicional, que la sentía como muy desconectada de la vida cotidiana, ¿no? Y la psicología social era eso, es poner la vida cotidiana en cuestión y analizarla a la luz de, ¿no?, de un montón de corrientes, de marcos teóricos un marco teórico que por lo menos a mí me permitió dar sentido a mi ser, ¿no?, en búsqueda, y al ser estudiante también. Me dio una metodología de intervención social comunitaria
para mí es el antes y el después, son esos momentos que puedo identificar en mi vida, hoy ya más de 20 años de haberme recibido, de que le encontré eso, ¿no? Que son esos momentos bisagra. Y que bueno, y que todo lo que vino después de estudiar psicología social tiene básicamente que ver con carrera, con el saber, con la manera de ver el mundo. Son como cuando sos feminista y ya te pusiste los anteojos violetas, ya no podés mirar de la misma manera. Bueno, para mí la psicología social son esos anteojos que me permiten ver la realidad de una manera particular, ¿no? En mi caso, conocí la psicología social a través de mi vieja porque ella se puso a estudiarla. De hecho fue compañera de Sergio acá, el señor acá presente. Yo me ponía a la par de ella porque en esa época yo era estudiante universitario y también era militante dentro de la universidad. También terminé, militando en la izquierda, milité en el trotskismo. Lo que me interesó de la psicología social fue cómo te va instrumentando para poder trabajar en grupo, ¿no? Y remarco esto, trabajar en grupo y no trabajar al grupo. Son dos perspectivas distintas. Y luego, a medida que fui continuando el trayecto, me fue transformando a mí, que me resuena mucho lo que vos dijiste, María Inés, porque creo que ahí te vas apropiando de la psicología social cuando te va transformando también. Si no, bueno, es una carrerita más, un titulito más colgado en la pared. Y si bien nunca ejercí como psicólogo social, me di cuenta que esa transformación fue tan transformadora, valga la redundancia, que siempre utilizo la herramienta. Hoy estoy más que nunca convencido de que la salida, el cambio social que buscamos es absolutamente con otros, o sea, desde el colectivo. Sí, los estaba escuchando ustedes y empezaba a recordar, y sobre todo lo que dijiste, María Inés, de cómo te enganchaste vos con psicología social. A mí me pasó algo muy particular. Yo venía trabajando en periodismo hacía 12 años y me vengo a Villa Mercedes y no conocía a nadie, estaba solo en la vida. Entonces vi una vez un cartelito que decía Jornada Acumulativa de Psicología Social. Y digo, voy a ver de qué se trata. Porque yo, estando en Santiago del Estero, quería estudiar sociología porque en la Universidad de Santiago del Estero estaba sociología. Pero me metí ahí y realmente me capturó la teoría, la práctica, la manera de cómo se cursaba. ¿Y para qué me sirvió? Me sirvió para reforzar y para contribuir a análisis integrales de lo que es la parte periodística. Me enriqueció muchísimo en la parte periodística y después, cuando doy el salto a la práctica, lo pude utilizar más que bien con el campesinado, con los pueblos originarios, y eso me ha instrumentado muchísimo y me permitió, con esos anteojos que vos decías, esos anteojos violetas, bueno, a mí yo me puse, no sé, anteojos verdes, ponele, como para ampliar la mirada, esas miradas otras que desde el urbanismo muchas veces las apagamos a todo lo que tiene que ver con la ruralidad, a respetar y a querer desde la óptica de la Pachamama, que a mí eso realmente me transformó. Entonces, bueno, creo que la cosa va por ahí realmente. Sí, y ahora dos cositas me gustaría comentarles. Una, que me parece muy tierno esto de que tu mamá estaba, de Cristian, ¿no? Estaba estudiando psicología social y que ahí te fuiste inmiscuyendo un poco en sus temas y que te terminó conmoviendo y llevando. En mi caso, mi mamá también, luego, a los 2 años, se pone a estudiar, cuando yo le cuento, porque además yo venía estudiando en la UBA, después me meto en las madres, en psicología social y la militancia y demás, y como que le di un poco de miedo. Y se abre la carrera en el pueblo donde ella vive, que es el actual de donde estoy yo. Un grupo de gente empieza a abrir la carrera y se pone a estudiar para saber en qué estaba metida, ¿no? Y después se terminó, ¿no?, como eso, siendo atrapada también de la mejor manera por la psicología social. Rescato esto en función de que en psicología social siempre estamos con otros y otras, y que nuestro saber hacer también tiene que ver esto de saber trabajar en grupo, y que es el gran desafío, porque hoy todo nos convoca, y sobre todo en estas últimas décadas, todo nos convoca a estar cada vez más aislados, sobre todo
después de la pandemia, a que todo lo podés resolver en tu casa desde un telefonito, así como estamos haciendo este hermoso programa también, y tenemos herramientas muy hermosas, pero también que si no estamos atentos, nos aislamos cada vez más. Y que bueno, creo que la psicología social hoy nos permite hacer otras lecturas y seguir insistiendo en esto de que nadie salva a nadie, ¿sí? Sino que nos salvamos en comunidad. Estas palabras muy sabias de Paulo Freire, que también es uno de nuestros maestros que están dentro de la carrera, ¿no? La pedagogía popular, como forma también de estudiar y de aprender y de ser aprendido también por la carrera. Así que nada. Es interesante destacar que el psicólogo social en su devenir, cuando es convocado para poder aplicar su herramiental, se va nutriendo y se va transformando con ese grupo, ¿no? A pesar de que tenemos claro que tiene que haber una distancia óptima exactamente, pero invariablemente ese proceso también te transforma, porque lo que vos ponés en un grupo y lo que pones parte de vos y recibís cosas del grupo que pasás a incorporar y luego te las llevás a otro grupo. Y entonces somos como bibliotecarios de experiencias grupales. Creo que ese es el costado más filoso de la psicología social. Por eso es tan importante y por eso hay que entender que es una ciencia. Es una ciencia distinta, es una ciencia, no sé, si se quiere, antropológica, humana, una ciencia que trabaja al ser humano como sujeto colectivo, como su naturaleza lo indica y como somos. Sí, y en esa cuestión del sujeto colectivo es por eso que tenemos tantos problemas para la inserción profesional, porque tenemos un montón de problemas, tenemos que resolverlos. En una sociedad donde se promueven los personalismos, la psicología social de Pichon-Rivière aparece como un instituyente social, es decir, algo que desafiaba el poder instituido. Y eso todavía lo seguimos sufriendo en este momento. Nos dejan siempre en el papel de instituyente y no podemos reflejar como un sujeto más dentro de la esfera de la sociedad. Y nos quedamos prácticamente sin tiempo, chicos, así que los invito a despedirse. Yo por mi lado, agradecidísimo, creo que tuvimos una buena producción en el programa de hoy y bueno, yo de mi parte me despido hasta la semana que viene. Marinés. Nada, estoy recordando la frase de Paulo Freire completa y es: nadie salva a nadie, nadie se salva solo, nos salvamos en comunidad. Y creo que de eso se trata un poco todo este programa. Un saludo a todos los colegas, los compañeros, compañeras, a quienes nos escuchan, a quienes han colaborado, a quienes se quedaron con ganas de colaborar. Y bueno, nos estaremos viendo en otra vuelta de Escenas de la Vida Cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.